buenas tardes. Les agradecemos la presencia en esta conferencia magistral a cargo de la doctora Maya Aguiluz, investigadora de tiempo completo de... No se oye, Sandra. Entonces les presto el mío. Sí. ¿Sí? Entonces, es que están grabando el y este sí se oye. Bueno, nuevamente, buenas tardes. Les agradecemos su presencia en esta conferencia magistral del cuarto Congreso sobre el Cuerpo. En esta conferencia magistral tenemos la presencia de la doctora Maya Aguiluz, investigadora del CEICH, a quien agradecemos muchísimo que haya aceptado esta conferencia. Para introducirla va a estar el maestro Rigoberto Reyes, es maestro y doctorante en estudios latinoamericanos. Bueno, los dejo con ellos. Muchas gracias, Sandra. Bueno, es un honor y un gusto presentar a la doctora Maya Aguiluz Ibargüen con su conferencia magistral titulada Entre cuerpos, minoridad y potencia de las intervenciones corporales. Bueno, como mencionó Sandra, Maya es socióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en Ciencias Sociales y doctorado en Sociología en la UNAM, la maestría en Flaxo y el doctorado en la UNAM. Es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores y desde 1995 forma parte del cuerpo de investigadores del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CEICH. Y desde 2005 organiza encuentros y eventos de investigación y divulgación académica. En el ámbito de la docencia, forma parte del padrón de tutores del programa del posgrado en estudios latinoamericanos de la UNAM. Asimismo, ha sido docente invitada en varias universidades que, bueno, son bastantes, yo mencionaría un par, solo para ilustrar, como la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia, y la Universidad de Deusto en Bilbao. Sus trabajos se enfocan principalmente en el estudio del cuerpo, la memoria, la espacialidad y las emociones en la teoría social. Pero entre sus diversas publicaciones recientes yo quisiera destacar dos porque son pertinentes para el tema que nos convoca aquí. Una es su libro El lejano próximo, estudios sociológicos sobre extrañeidad, en el que explora distintas formas y encarnaciones de lo extraño en la modernidad. Una revisión que necesariamente pasa por aquellos cuerpos extraños que van desde los otros, los vecinos, los refugiados, los distintos e incluso lo que podríamos denominar cuerpos no humanos. Y bueno, la coordinación junto con Pablo Lazo Briones del libro colectivo Corporalidades, que es una publicación colectiva de 16 autores de distintas corrientes de pensamiento, en el que responden a interrogantes sobre el cuerpo, cuerpos exhibidos, cuerpos deseados, poseídos, en riesgo, espectrales o llanamente ausentes. Bueno, sin mayor presentación le doy la palabra a la doctora Maya Aguiluz. Muchas gracias. Bueno, siempre acostumbro a agradecer las presencias porque son muy importantes, lo sabemos, quienes hemos tratado de convocar a distintas personas, a distintas comunidades, como lo han hecho aquí varios colegas, compañeros, que bueno, que es lo mismo, colegas y compañeros de nuestro posgrado, de esta universidad, de nuestros centros, etc. Quiero agradecer, en primer lugar, pues a ustedes que están aquí, también a mis compañeros que me han presentado, Sandra Escutia, que es ahora sí que el cuerpo conducente de este cuarto congreso y de los anteriores que han tenido lugar en este Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. También agradezco la presentación y qué maravilla que me haya tocado a alguien que conozco y que creo que también me ha conocido en mis múltiples facetas. Digo que públicamente se dice generalmente lo que parece interesar, pero también al trabajar juntos pues nos conocemos en aquellos momentos muy corporales, muy difíciles. No se crean, no, hasta allá no vamos. Bueno, quiero agradecer también al doctor Horacio Cerruti y al doctor Miguel Ángel Esquivel. Hace un momento con él hablaba de quien fue uno de los primeros colegas que me dio cabida en uno de sus seminarios, el doctor Cerruti, como una igual.
como un igual que somos todos nosotros, y se lo he agradecido siempre, y por ello también le reconozco hoy públicamente. Estoy segura que las jornadas en este evento han sido fructíferas, incorporando hospitalidad en todas sus intervenciones y dando cuenta de las cuestiones urgentes de la existencia contemporánea. El título de mi presentación, Entre cuerpos, minoridad y potencia de las intervenciones corporales, alude, digamos, a dos matrices teóricas filosóficas que son innegables en cualquier, digamos, enunciación del cuerpo. Una, obviamente, esta digamos, enunciación que hizo Michel Foucault al hablar del momento crítico, digamos, en el que no solamente esas minorías sujetas y sujetadas tendrían que llegar a emerger con sus propios saberes y sus propias prácticas. Habría, decía él, una inversión entre lo que ha sido la predominancia de ciertas prácticas discursivas, discursos y prácticas corporales, vaya, y lo que podría denominarse como el advenimiento de estas nuevas prácticas y saberes, como los saberes que tienen que ver con los cuerpos. Potencia, por supuesto, remite, y no los voy a tratar aquí, sino muy tangencialmente, remite justamente a las conversaciones y a la propia teoría filosófica que puso a circular Gilles Deleuze, especialmente al hablar y al considerar tanto el poder como una fuerza y al cuerpo también como un complejo de energías y de fuerzas. No voy a remitirme a estas matrices teóricas, sino que voy a tratar de convocar ahora en este texto, que es un conjunto de citaciones, como dice Judith Butler, nada más que eso es lo que decimos, citaciones e incorporaciones de otros en nuestras textualidades. Bien, este texto, que está hecho de muchas citas, ha tratado de seguir lo que podríamos llamar, uso el vocablo muy Foucaultiano, la emergencia del cuerpo en ciertos derroteros, en ciertos campos discursivos que, como socióloga, ustedes me perdonarán, trato de remitir también algunas expresiones narrativas o discursos sociológicos. El texto, la intervención, está dividida en 6 pequeños apartados, no se crean que son muchos, incluso voy a obviar alguno. El primero se llama Enunciados, pronunciamientos de las sociologías corporales. El segundo, los marcos de emergencia, postdictaduras sudamericanas y violencias en México. El tercero, México, cuerpos expuestos, cuerpos rotos, el ciclo 2000. El cuarto, Argentina, la desaparición memoriada y el gesto, el ciclo de 1997. El quinto, el núcleo del incorporamiento, del embodiment, como sugieren denominar muchos, aunque sea un vocablo anglosajón. El núcleo del embodiment, ciclo 2009, y al final de los porqués hallados en esta presentación. Enunciados, pronunciamientos desde la sociología del cuerpo. Según lo ha demostrado una y varias veces la labor de esta disciplina académica, en cualquiera de sus realizaciones prácticas, una sociología del presente demarca siempre un confín de la esperanza frente a las revelaciones sensibles y perceptibles de la indiferencia. Revelaciones sensibles y perceptibles de la indiferencia. Leszek Kolakowski, el filósofo polaco que murió en el 2009 y a quien debemos, entre otras cosas, esta frase feliz acerca de las capacidades humanas para hacer frente y dejarse tocar por el mundo. Es con quien empiezo esta presentación. Cualquiera fuera una de nuestras críticas acerca de la percepción del mundo fenomenológico, habrá que decir que la percepción visual ha sido la predilecta de nuestros discursos y de nuestros saberes. ¿Por algo? Sí. Sea cuales fueren nuestras controversias en torno a los puntos de partida fenomenológicos en las sociologías contemporáneas, dentro de las cuales
el propio despliegue de un marco normalizador, la normatividad, es concebida como un proceso de enmarcamiento que produce las propias lentes y los dispositivos de entre los cuales comprendemos lo que está fuera como lo que está dentro, pero especialmente aquello que percibimos, sentimos y visualizamos como cuerpos normales. Interesa destacar que la prevalencia del ser humano es la de ser un animal visual, cuya ventaja perceptiva lo es desde su posición frontal, la posición frontal de los ojos como un elemento básico y constitutivo de nuestra historia social, en tanto veedores y veedoras de formas nítidas y cuerpos tridimensionales. Esta, digamos, prevalencia de nuestra condición veedora es la que debemos retrotraer para hablar de las historias, de la visibilidad y de los regímenes corporales. Aunque Kolakowski, cuando profirió este diagnóstico sobre la indiferencia sensible y las tareas sociológicas, no se refirió predominantemente a los regímenes corporales y de la visibilidad, sí antepuso una cuestión corporal central y nuclear en nuestros días. El diagnóstico de la indiferencia tenía que ver con un mal del cuerpo, un mal social como dolencia extensiva. Él llamaba indiferencia global a este padecimiento que podía sentirse en el silencio del mundo hacia la condición humana. Estas palabras filosóficas alcanzan esta intervención corporalizada para hundir las raíces en ese pathos negativo que cobra maneras diversas y varias de desapegos, generalmente señalados por los pensamientos críticos como una expansión de los valores y los imaginarios del egoísmo, del individualismo extremo y las competitividades, por no hablar del desenfreno de la sed de ganancia. Para Kolakowski había algo común en esa indiferencia. Esta se apropia de todo y por tanto a su paso deja el trazo de una continua desposesión del humano o para otros de una constante destrucción de la experiencia. Para los propósitos de mi intervención, más que la relectura de un corpus que debate teórica y sociofilosóficamente lo que tenemos de cuerpo en nuestros saberes y teorías, ha sido la propia definición del marco de este congreso que cita el cuerpo así en genérico, la definición, el punto de partida para las propias legibilidades de los cuerpos que aquí he tratado de convocar. Se trata otra vez de cuerpos que tienen actividad en los espacios sociales. Y esta es una clave para la selección de las matrices discursivas ancladas en consideraciones filosóficas del presente social, como la teoría crítica, o esta en plural, o el interés por una sociología del silencio y de lo no evidente, así como la demanda de nuevas formas etnográficas procedentes de los contextos sociales y culturales donde se traba hoy en día una experiencia triple, o tres experiencias, si ustedes quieren, también experiencias corporales, por supuesto: la pérdida, en plural, las pérdidas, los duelos y los traumas. Los mecanismos de sufrimiento y humillación que advienen en la superficie de lo social y vienen acompañando y han acompañado las crisis en las diferentes latitudes del mundo, se posan frente a las miradas sociológicas o cualesquiera, desafiando su modo de proceder y algunos de sus supuestos, principalmente el de la factura social de los hechos y de las evidencias sociales. No porque no sean estos hechos y evidencias sociales, culturales e históricos, sino porque lo que es visto y el deber ser son procesados de modos muy diferentes, digamos,
han sido procesados a través de mutaciones en las que han intervenido, como todos sabemos, nuevos complejos de biopoderes y tecnopoderes. Dicho esto, hay una motricidad interior que inevitablemente atraviesa las siguientes páginas, que lleva a enmarcar el tratamiento de la cuestión del cuerpo por la sociología. A partir de la paulatina recopilación de pérdidas humanas en franjas militarizadas, en el recuerdo de antiguas trincheras, en la escalación de violencias asentadas en el territorio y en el dolor que delata la constitutiva brecha que separa y une lo que somos y ese cuerpo indomable que igualmente se confunde, si no con cada ser humano, sí con las relaciones de cada uno de nosotros y nuestros entornos. La sociedad, si algo podemos decir de ella, está constituida y se está constituyendo mediante diferentes espacios ontogenéticos y multipolares de relaciones con los otros. Sean estos otros nuestros familiares, extraños, otras especies, tecnologías y también estos espacios que compartimos con entidades como ruidos, mensajes, imágenes, presencias imaginadas y también redivivas. Para el caso mexicano, he pensado que un punto de partida para los cuerpos legibles sociológicamente provienen de la naturaleza de las investigaciones crecientemente ocupadas por la condición corporal, es decir, nuestra condición humana actual. Según progresó este tipo de investigación desde la mitad del 2000, junto con el fenómeno de las muertes sociales, es decir, aquellas muertes signadas por lo que hemos denominado la excepcionalidad de la violencia y las violencias predatorias, la ideación de las confianzas en los otros, la impunidad expansiva y la interdicción, o sea, la imposibilidad del duelo. En la reciente intensificación de la violencia predatoria han sido la ley y el Estado, es decir, el cuerpo político, entre otros, ya veremos a qué cuerpo político nos podemos referir, instancias de definición de las redes de narcotráfico y delincuencia organizada como adversario, enemigo interno, lo que extralimitó la presencia criminal de estas fuerzas de poder desafiando la soberanía y con ella desdibujando los reductos espaciales y sociales que han sido instancia de interpretación y de vida entre, digamos, en la convivencia social y de parte de las investigaciones sociales o sociofilosóficas, como las he llamado. En la medida que estos espacios fueron atravesados por las violencias, o sea, por la muerte de las relaciones tal y como fueron conocidas y percibidas, también las herramientas de las cuales se sirven las interrogaciones sociológicas han sido fisuradas en medio de una experiencia de sociedad victimada. Así, ante la imposibilidad del habla, de testimoniar o de registrar críticamente lo que ha acontecido, empezamos a proceder roturando ciertos horizontes para nosotros pocos familiares a nuestras propias tradiciones, como son los horizontes del trauma y el silencio, o lo que la antropóloga Vina Das ha denominado las antifonías de las ciencias sociales y los conocimientos envenenados que emergen y se traban mediante los lenguajes corporales, las enunciaciones discordantes en testimonios que anteponen no al sujeto consciente, sino el gesto, los gestos corporales, no la narrativa o el discurso organizado, sino el balbuceo, no la descripción acabada, sino las metáforas coloquiales a las que se imponen por encima de los, digamos, de las significaciones académicamente definidas. Como dijera el escritor negro porque así se llamaba él, James Baldwin, estas
elucubraciones, estas enunciaciones, estos lenguajes corporales, son testigos que admiten la ambivalencia en primera persona. Como dijera él mismo, mi memoria tartamudea, pero mi alma es testigo. Se trata entonces de la inserción del cuerpo y sus semánticas en el medio de la caída de lo que otros ya habían proclamado desde la mitad del siglo XX o desde mucho tiempo atrás. La caída y la muerte de los humanismos, la explosión de las tecnologías y, digamos, el reino del capitalismo abstracto. He comentado en otra parte que ante este mundo que se nos aparece, el cuerpo, así otra vez en genérico, vino a animar un temperamento teórico y práctico que se encuentra en pie de ser testigo. Tiempo antes, implicados en un esfuerzo ciudadano por resarcir los pasados violentos de dictaduras de finales de 1970 y 1980, en países como Argentina, Chile, Uruguay, o desafiados por las implicaciones de renarrar la guerra interna en el Perú, o en la compleja imbricación de variedad de violencias en Colombia, la memoria pública se conformó a partir de un reservorio de intervenciones académicas de la historia, la sociología, la antropología y específicamente de lenguajes intertransdisciplinarios desarrollados por el activismo, luego por los activismos, los estudios del performance y los estudios del cuerpo. En estos casos hubieron tres esferas o campos de saberes que fueron intervenidos. Uno, el de la memoria social como partícipe del sentido de la reparación del daño socialmente infligido. El segundo, la construcción de un sentido de justicia con progresos relativos en esa reparación del daño. Y en tercer lugar, el esclarecimiento público sobre acontecimientos pretéritos, que redundó también y de modo relativo en un reaprendizaje conjunto sobre lo que es ética social, la responsabilidad y la convivencia. Para hablar del cuerpo que ingresa en el discurso público, en el discurso sociológico argentino, pienso que es importante seguir un planteamiento de comienzo narrativo, lo que tiene que ver con la pérdida social representada por los pasados de violencias políticas y que constituye, desde mi punto de vista, el pivote para la inserción, la emergencia y la definición de categorías políticas novedosas, como la del cuerpo desaparecido, que han usado muchos, no los voy a citar, los he citado en otras ocasiones. La inscripción de los desaparecidos, un término que casualmente también existe hoy en las redes. Vean, por ejemplo, el glosario del Instituto Internacional de Artes Visuales, que define desaparecido como aquel que desaparece o que se extingue de la mirada, el que se convierte en perdido, el que cesa de existir. Usado como nombre o sustantivo, el desaparecido se refiere a los miles y cientos y décimas, miles y cientos de miles, sí, efectivamente, si lo vemos en conjunto, de personas que han sido o que han desaparecido en varios regímenes a través de distintos momentos de su historia en El Salvador, en Colombia, en Guatemala, en Chile, etcétera, etcétera. La inscripción, pues, del desaparecido en genérico o los desaparecidos marcan, pues, más acá a un colectivo que habla de la justicia restitutiva y está constituida por esos seres vistos e invistos que forman o escriben de manera horizontal. Para Jean-Luc Nancy, la escritura horizontal está hecha por el cuerpo que yace, aquel cuerpo violentado hasta la muerte que se introduce como un impulso a los nuevos horizontes discursivos de sociologías, de ciencias sociales en general, que tratan efectivamente con cuerpos, pero también con memorias sociales, colectivas, que son distintas, y emociones en América Latina.
en uno de los balances sobre sociología del cuerpo en la región, no solamente se destaca un símil con los primeros diagnósticos sociológicos que hacía el inglés Brian Turner, discípulo de la matriz Foucaultiana, para hablar de sociología médica, que hiciera a final de la década de 1980 para su caso, o sea, el caso anglosajón. La asimetría, decía, que existe entre una excesiva devoción teórica versus un reducido campo de investigaciones etnográficas y empíricas. Desde Perú, la antropóloga Liuba Kogan retomó dicha conclusión para agregar una consideración más. Y abro comillas. A pesar de la excesiva devoción teórica en los estudios sobre el cuerpo en las ciencias sociales latinoamericanas, parece no haberse incorporado suficientemente la perspectiva del cuerpo vivido, el cuerpo fenomenológico, que proponen las aproximaciones filosóficas fenomenológicas, sino más bien han destacado las perspectivas de corte estructuralista, tal vez teñidas por el entusiasmo que desplegaron los estudios críticos en torno al tema del cuerpo generado, es decir, de la identidad genérica, que tuvieron como modelo las reflexiones de Foucault o de las feministas con, digamos, influjo Foucaultiano. Segundo punto, los marcos de emergencia, posdictaduras y violencias en México. Como lo fueron los contextos sudamericanos a finales del 70 y de principios de la década siguiente, las fisuras entre la organización de la sociedad política bajo el estatuto de excepción y autoritarismo y las estructuras de la sociedad civil permanecieron por largo tiempo tensadas bajo la fórmula de la doble vida, un signo eminentemente no moderno. Cada uno y su doble, yo y mi sombra, ustedes y sus fantasmas. Por un lado, la vida pública y visible, y la vida menos visible, imaginable para muchos, pero constantemente ordenada a partir de las estrategias estatales de persecución, encierro, desaparición de los cuerpos de disenso, la oposición al cuerpo político. De hecho, esta situación fue legitimada, como todos sabemos, como una particular relación ontológica entre vida y orden, es decir, una ontogénesis de un cuerpo político. En su forma de historias recientes, las experiencias de los regímenes dictatoriales en Argentina, Chile y en otros lugares del sur de este continente, por no citar la serie de países, y que asimismo atravesaron conflictos de extrema violencia, tuvieron como constitutivo de su experiencia la reconstrucción del pasado a partir de concepciones sobre el duelo social, lo que ya llama la pérdida y el trauma, que componen entonces el fondo narrativo histórico en donde las experiencias de dolor han sido paulatinamente inscritas en la memoria social y en la formación de las subjetividades, desde el punto de vista, por supuesto, de esta composición humana y subjetiva que incluye a sobrevivientes, testigos, familiares y víctimas. Atravesados por sus pasados aciagos, las sociedades sudamericanas vivieron la impronta de las vivencias generacionales que perviven en una memoria trágica en la que se cristaliza la experiencia. En general, la experiencia, no le voy a poner un calificativo de histórica. Esa experiencia que parecía empobrecerse al paso de la tecnologización de la vida, según la conocida oposición de Walter Benjamin, con la vivencia del tiempo presente, y que ha sorteado su desaparición, reapareciendo socialmente en contextos de reconciliación, justicia transicional y duelo colectivo. Desde el horizonte de las antropologías culturales y las sociologías de las emociones y el cuerpo, se han elaborado los inventarios de vivencias, recuerdos, creencias y representaciones, llámense parte de una ideología política, de una conciencia o memoria colectiva, para roturar los cuerpos políticos, los estados y las prácticas culturales de comunidades y grupos sociales, también de personas.
el acto de la escucha de lo narrado, la indeterminación del observador externo endogámico o incluso el valor del silencio han surgido en las investigaciones como pautas de métodos de investigación marcados finalmente por la procedencia corporal. 3. México, cuerpos expuestos, cuerpos rotos, el ciclo 2000. En esta fase de nuestras comprensiones de la violencia en México, intensificada desde mitad de los años 2000, califica el concepto de fenómeno totalizante que tomó de nuestro compañero el INE, que gracias a él me fue claro en una de sus intervenciones en un seminario. El fenómeno totalizante de la violencia permea las realidades múltiples y a distintos niveles de la vida social, por su capacidad como una fuerza intrusiva y su duración marcada por un ciclo temporal de 12 años y sus movimientos en espiral o en bucle. La experiencia o las experiencias de esta violencia caben dentro de lo que se ha llamado un modo de subjetivación englobable en el trocamiento de las biopolíticas y específicamente en la llamada proliferación de las vidas precarias, según Judith Butler y otros. Los circuitos de organización de la violencia proceden de un fenómeno macro que hemos denominado social y económicamente como precarización social. Bajo este denominativo se encuentran medios selectivos para tornar las existencias humanas en materia de despojo y desposesión. La categoría de precariedad, que tiene sus antecedentes en el término empleado por el derecho romano, el precarium, fue reservado para designar aquel garante de un derecho obtenido mediante súplica, por lo cual era revocable o sujeto a revocación inapelable. Su uso generalizado para diagnosticar la condición de o de los trabajadores o trabajadoras de la flexibilización laboral se extiende actualmente para dar cuenta también de la condición humana o de la condición humana de la indiferencia, caracterizada por cosas como la fragilidad, por no llamar también la vulnerabilidad, las fragmentaciones de nuestras biografías, las continuas fisuras y nuestra existencia altamente difusa. El precariado no representa una formación unificada y homogénea, ni tan siquiera ontológica, no por debilidad o incapacidad, sino por su existencia discontinua con la que es producido y distribuido a sí mismo el precariado en el espacio, digamos, del mundo o en los espacios planetarios. Si bien la precarización conduce más a la competitividad, a la falta de solidaridad y al oportunismo, aun cuando algunos medios de producción, especialmente de comunicación, son cada vez más accesibles a círculos más amplios, también surge el precariado de la informidad, de la no forma, como un monstruo potencial, según lo advierte el filósofo austriaco Gerald Rodney. El precariado entonces es una condición posible para el desarrollo de lo que hay de común en el proceso abierto de la organización difusa, la actualización de este monstruo potencial que lleva nombre de precariado. Hacer de la exposición de los cuerpos del dolor una urdimbre simbólica para suturar el estado de la comunidad nacional en México ha sido el motivo primordial para una figuración de la cuestión del cuerpo. Figuración. La cuestión del cuerpo tiene distintas figuras, figuras encarnadas y figuras también imaginadas y simbólicas. Yo no me puedo referir a muchas, así que he escogido las que me han parecido más certeras y más asertivas desde muy tempranamente en esta situación que he tratado de describir. Quizá los trabajos pioneros desde el análisis de la comunicación política realizados por Susana Reguillo desde la mitad del 2000 avanzaron en la formación de un tratamiento colectivo del cuerpo en su triple aparición, la del cuerpo expuesto y la del cuerpo roto. Insisto, no en vano ella trabaja
originariamente desde la circulación comunicativa. Me voy a referir solamente al tercero, el cuerpo roto. En su conocido trabajo Condensaciones y Desplazamientos, las políticas del miedo en los cuerpos contemporáneos, publicado en el 2008 o un poquito antes, en el 2006, Reguillo retoma la historia, no en el 2008, Reguillo, retoma la historia de una anciana vejada por las fuerzas militares en el estado de Veracruz. Se trató de un caso que convocó a la opinión pública, puesto que el deceso de la mujer y las causas de este entraron en un juego de disputas entre autoridades, instituciones de derechos humanos y familiares, es decir, en una disputa simbólica, discursiva y política. Reguillo se refirió al caso bajo el signo de la guerra de las necropsias, puesto que entre especialistas y peritos locales y federales la razón científica quedó en entredicho, puesto que en unos había evidencias de violación del cuerpo, mientras que en otros el deterioro y un complejo anémico había provocado la muerte de la mujer. La verdad del cuerpo inerte se convirtió en un dato difuso ante una superficie de indicios que sustituyeron el índice, el indicio corporal. El cuerpo roto, dice Reguillo, es indicial porque el poder borra las huellas de su presencia en él. Deja de ser indexical porque no hay contrarrelato, argumentación, contestación que restituya la relación significante-significado. En el cuerpo roto se verifica la disputa discursiva, política, simbólica, por establecer el indicio de lo creíble, de lo legitimado, y agregaría la misma Reguillo, de lo cómodo. Como asentaría después uno de los rastros para deshebrar en México lo que podríamos llamar las necrologías, es decir, las historias y los discursos de la muerte de nuestro cuerpo político. Este cuerpo político tal y como lo conocimos. Como ustedes saben, y abro aquí un paréntesis, el cuerpo político es un problema de ontología política. Hay que darnos cuenta de cuándo un cuerpo está en disolución o está descompuesto. Con ello, convoco aquí una serie de perspectivas biopolíticas de este panorama diverso de las biopolíticas que circulan actualmente y en las que, obviamente, para dar cuenta de la condición existente del cuerpo político, habrá que nutrirnos de perspectivas médicas, teológicas, naturales y supranaturales. ¿Por qué? Porque el dominio de la muerte en la ontología política del Estado o del cuerpo político comunidad es también un discurso que habla de la muerte en la vida o de la muerte que aún vive o que agoniza. Bueno, más tarde, si quieren, hablamos de lo que podrían ser hoy por hoy dos matrices discursivas que también han introducido nuevamente al cuerpo. Las biopolíticas, por ejemplo, de Roberto Espósito, él dice generalmente las biopolíticas tenían que ver con la relación entre vida y política, bios, formas de vida, ¿no? O etos, y políticas, ¿no? Formas de poder. Sin embargo, dice Roberto Espósito, lo importante en el siglo XX, parecía ya haberlo advertido Foucault, era la inclusión de lo que ustedes en este congreso han llamado el cuerpo, como tercera categoría de las biopolíticas. Cuerpos expuestos fue el título de la presentación de una serie de obras artísticas donde las mujeres implicaban y exponían su propio cuerpo como intervenciones violentas sobre el cuerpo humano en general. La investigadora de arte y performance Iliana Diegues recobró el sentido de cuerpo expuesto, sobre la cual insistieron tanto Pierre Bourdieu en Meditaciones Pascalianas como muy recientemente Jean-Luc Nancy, desde la prevalencia de la singularidad corporal en su tratado, un libro magnífico llamado Corpus, del 2003. Para la investigadora Iliana Diegues, la pueden ver colgada en la página del PUEC, esta manera de aparición del cuerpo humano en tanto puesto ante los otros
se descubre como la predominante posicionalidad del humano. Ya no es digamos, la cara, la rostridad humana que mira frontalmente, sino la condición de un cuerpo que existe de manera como exposición y como extensión. Este es el cuerpo como lugar de existencia, dice Diegues. Pero más que superficie para la regulación de las políticas y las economías, los regímenes corporales, lo extenso atañe al propio pliegue del cuerpo sobre su fractura existencial, como reitera otra vez Jean-Luc Nancy, extensión de la fractura que es la existencia, el cuerpo dolido. Nombrar la violencia no refleja solamente una lucha semántica, refleja el punto en el cual el cuerpo del lenguaje se vuelve indistinguible del lenguaje del mundo, dice Benadas. El acto de nombrar constituye un enunciado performativo. Al nombrar el asesinato, luego de un tiempo de transcurrido de haber vivido con el peso sobre los hombros de sentir que vienen por nosotros en situaciones muy familiares o muy cercanas a nosotros, o las situaciones de desapariciones forzosas o forzadas, como se identifica ahora en el país la categoría de desapariciones, o la desaparición absoluta de estos cuerpos perdidos a los que se aplica la reflexión de Judith Butler en sus vidas precarias. Si varios desaparecen y esas personas no son nadie, puesto que se trata de cuerpos sin lugar, fuera de la ley, en el territorio mexicano, lo saben ustedes, los que estudian migraciones, serían los inmigrantes, especialmente centroamericanos. Bueno, estos cuerpos sin lugar y fuera de la ley habrían de ser cuestionados, al igual que lo hace Butler para sus vidas precarias. ¿Qué y dónde desaparecen? ¿Y cómo puede tener lugar el duelo? El duelo nuestro sobre cuerpos extraños que están fuera de la ley. La emergencia del duelo social se confunde entonces con una perspectiva, diríamos, catastrofista de la historia reciente y con una reflexibilidad colectiva sobre la pérdida. En otro momento he tratado de entender esta reflexividad como una pérdida de la pérdida. ¡Ay, qué cansado! No. Remite, pues, a un mundo puesto por delante en su circunstancia de paisaje fracturado por las pérdidas. Se trata de un mundo donde la recuperación total del pasado es imposible y, sin embargo, paradójicamente, lo irrecuperable es una condición para una capacidad de actuar diferente, para una agencialidad o una subjetividad de cuerpos nacientes. La reflexibilidad implicada en el duelo trata de apelar a un nosotros, a una experiencia dolorosa cuando todos hemos perdido algo que amamos y deseamos. Habíamos de preguntar, ¿hemos perdido realmente algo? ¿O muchos algo? Ante todo, el duelo establece una relación intercorporal entre cuerpos, dos corporalidades quedan asidas una y otra en un vínculo diferente al otorgado antes por la filosofía nietzscheana, al unir al deudor con su acreedor. Por el contrario, y aquí insiste otra vez Judith Butler, el duelo otorga existencia tanto al viviente como a quien dejó de existir, dando dirección y sentido a la vida que queda, a la que queda aquí entre nosotros. En una beta significativamente semejante, la categoría mesiánica de la redención señala un diferimiento con respecto a la existencia ahora en cuanto vislumbra un mundo que desaparecía y otro que emerge desde los escombros. Sí, recuerden a estos mesiánicos Benjamin y otros. Butler ha planteado que en nuestro horizonte social, donde los seres humanos han sido trasladados al anonimato de la violencia, sus muertes emergen en la recapitulación anónima de la memoria. Cierta clase de pérdidas sociales
han fracturado ese horizonte y hacen resonancia en múltiples procesos de recapitulación. Los que se padecen en los exilios, por ejemplo, o la pérdida de la humanidad a través de los genocidios, es decir, esta cultura sujeta a marcos anclados en la estructura o en las estructuras colonial, de dominación, postcoloniales, etc. Me voy a ir rapidito y creo que voy a obviar para no cansarlos. El punto 5 se debe a Argentina la desaparición memoriada. De la configuración narrativa, según Paul Ricoeur, se ha pensado que esta surge de marcos sociales donde ha quedado inscrito lo inhumano de lo humano, sea en historias lejanas o en recientes violencias políticas y conflictos exacerbados de violación de derechos, de sostenidas guerras sucias, de masacres, de codestrucciones, de regímenes de miedo, de terror, de persecución, etc. Es decir, configuramos narrativamente desde los mundos tal y como se nos aparecen las cosas del mundo. Se ha formado, pues, como decía antes, un fondo narrativo latinoamericano sobre la base de una memoria social sobre la cual se han gestado batallas actuales y se gestan batallas permanentes sobre las diversas formas de expresión y de prácticas performativas de entender la justicia del presente. Han sido muchas las expresiones en Latinoamérica y no me voy a detener en los ejemplos, pero obviamente hablando de los urfenómenos o los fenómenos del origen de aquellas marchas corporales, obviamente entre esos urfenómenos están las marchas y las caminatas de las Madres de Mayo, como ustedes saben. A ellos se añaden hoy por hoy un cúmulo de actuaciones, no son acciones, son actuaciones políticas, culturales y artísticas, donde se presenta la experiencia del refugiado, del exiliado, del destierro en los lugares donde empezó la impronta de la desposesión de ¿qué? Del hogar o la desposesión de la identidad personal. Todo ello enunciado a partir de nuevos marcos de memoria. Como decía Holbach, ya no es solamente el lenguaje, ¿no? La narración inscrita en lo escrito o en la oralidad, sino los marcos